Tarbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a la tragedia. Bienvenidas y bienvenidos a una película tan especial que para los que la vivimos en la infancia supuso el fin de una era. Bienvenidas y bienvenidos a los 20 años de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. Esta película, tal y como la anunció George Lucas en su día, iba a ser el cierre de la historia que él había visualizado para contarnos su saga de Star Wars. Habíamos tenido una trilogía original, conformada por Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, o del Jedi, depende de cómo lo pronunciéis. En España siempre hemos tenido esa dificultad. Se anunció la película como El Retorno del Jedi y nos acostumbramos a decir Jedi. Entonces, según la palabra, según como oigas la palabra, te sale pensar Jedi o Jedi. Si oyes la palabra caballero, te sale pensar Jedi. Pero si oyes la frase El Retorno, te sale decir del Jedi. En cualquier caso, solo en los episodios 5 y 6 se dijo la palabra Jedi. Después, para las precuelas, se estableció Jedi y ya se quedó de manera definitiva, aunque sí que hay un tráiler por ahí de La amenaza fantasma en el que se pronuncia la palabra Jedi todavía. La cuestión es que tras esa trilogía, Star Wars siguió expandiéndose en libros, novelas, bueno, un poco redundante, pero libros incluso técnicos. Libros, cómics, novelas, videojuegos, muchísimo material. La verdad es que la propiedad intelectual es impresionante todo lo que dio. También hubo 2 series de televisión animadas, así como 2 películas de los Ewoks, 2 películas televisivas y 2 series de televisión animadas, Ewoks y Droids. En Ewoks los Ewoks hablaban y Droids eran aventuras de R2D2 y C3PO. Después de eso, muchos años después, en los 90, cuando George Lucas vio Parque Jurásico, se convenció de que había llegado el momento en que podía llevar a cabo su ambicioso gran proyecto de la trilogía de precuelas. Porque originalmente, y en esto el hombre ha ido cambiando de opinión en múltiples ocasiones, iban a ser 9 películas, como terminaron siendo, pero no de la forma que... En fin, iban a ser 9 películas, siendo la trilogía original la de en medio, 3 precuelas que él iba a hacer, y luego 3 secuelas en las que yo creo que la idea original era que Lucas estuviese de productor ejecutivo, digamos, o incluso que dirigiese la primera, pero que las otras fuesen realizadas por otras personas. Un poco como fue la trilogía original. En la trilogía original, George Lucas dirigió la primera película, pero El Imperio Contraataca lo dirigió Irving Kershner y El Retorno del Jedi Richard Marquand. Sin embargo, cuando llegamos a las precuelas, esto era un gran proyecto suyo, personal. Él quería hacer películas que fuesen prácticamente de autor. Y estamos hablando de alguien que no dirigió películas en 22 años. Como muchos sabemos, la primera de estas películas, La amenaza fantasma, fue la que se llevó todos los galletazos del público. Si bien hay que decir que la crítica originalmente fue amable, el público la destrozó. Los fans generalmente quedaron divididos, a unos les gustó y a otros no. A mí personalmente la película me gusta, pero entiendo muchos de los defectos por los que es atacada y entiendo que a lo mejor después de 22 años pues la gente no se esperaba eso, o mejor dicho, después de 16, porque El Retorno del Jedi tenía 16 años para cuando se estrenó La amenaza fantasma. Luego llegó El ataque de los clones, probablemente la película más experimental de las precuelas, y es tan experimental como fallida en muchos aspectos. Por otra parte, no me extraña, es la primera película rodada en digital, pero los guiones no son el fuerte de George Lucas. Encima aquí tuvo que pedir ayuda a Jonathan Hales, un colaborador suyo de la serie de Indiana Jones, y claro, eso le hizo perder bastante autonomía como guionista, y por eso la película quedó un poco desequilibrada en el producto final. Digamos que tiene hallazgos y momentos muy interesantes, pero también tiene puntos bastante bajos. Y después de eso, con esos 2 precedentes, en 2005 iba a llegar el episodio 3, La venganza de los Sith. Una película
en la que todos nos imaginábamos que iba a pasar. Obviamente, Anakin Skywalker se iba a convertir en Darth Vader. Esto es como ir a ver Titanic. O sea, desde luego no hay spoiler posible. Al final se hunde el barco. Pues me has hundido la película. Ya. Pues al final de La venganza de los Sith, Anakin se convierte en Darth Vader. Obviamente. Por eso es tan importante ver la ejecución. Porque nosotros ya sabíamos lo que íbamos a ver. La amenaza fantasma fue una película nueva. El ataque de los clones, aunque ya tenía que ir conectando cabos, también fue una película nueva. Pero aquí sabíamos lo que iba a suceder y nos lo podíamos imaginar. A lo mejor cambiaban detalles, pero a grandes rasgos sabíamos que Padme moriría, no sin antes haber dado a luz a Luke y Leia, que Anakin Skywalker se iba a convertir en Darth Vader, que el canciller Palpatine se iba a revelar como el Lord Sith y se iba a convertir en emperador de la galaxia. Todo eso lo sabíamos. Pero ¿cómo quedó ejecutado en la película? Pues quedó ejecutado de una forma maravillosa. Yo cuando vi La venganza de los Sith en su día me pareció una película terrible, muy dramática, muy violenta. Y es que es lo que tiene que ser. No puede ser una película que acabe bien. Desde luego es una película hecha con mucho valor y me atrevo a decir que realmente cuando ves el contraste y la evolución de la trilogía, se nota que esa es la película que quería hacer George Lucas, La venganza de los Sith, no las otras dos. Porque sí, en La amenaza fantasma estaba muy cómodo experimentando, creando novedades, efectos especiales, Watto volando, Sebulba, todo le gustaba mucho, pero la historia quedaba en un segundo plano. Y en El ataque de los clones había ideas, pero no había, o sea, la idea principal no estaba ahí. Y es que en ese sentido se nota mucho que George Lucas planea cada película como un producto individual. Aunque las precuelas fuesen diseñadas como una trilogía, no tenía escrito en un papelito lo que iba a contar en el episodio 1, lo que iba a contar en el episodio 2 y lo que iba a contar en el episodio 3. Y cuando llegamos a La venganza de los Sith, pese a que tiene lastres de problemas que dejaron las otras dos, yo veo la película y el resultado general me parece magnífico, maravilloso. Hay efectos de CGI que, bueno, la película tiene 20 años, pues han envejecido un poco mal. También, os digo, es CGI muy experimental de los 2000, pero aún así considero que en el acabado visual es una película que avanzó bastante. Los 3 años que pasaron del ataque de los clones a La venganza de los Sith se notan para bien. Y al menos esta película tuvo el easter egg, el regalo para los fans, de contar con un precedente, y ese precedente fue la serie de Genndy Tartakovsky, Star Wars Clone Wars, no Star Wars de Clone Wars, la de Dave Filoni. Es una serie buenísima, es una serie muy molona, en la que la animación se emplea con todo el arte posible, y vemos cosas muy chulas. También es cierto, hay que decir, que hay fantasmadas. Sale Mace Windu convertido en Superman, destruyendo a 47 androides a puñetazos. Salen cosas muy molonas, pero también un poquito exageradas. Aún así, esa miniserie, por momentos era casi cine mudo. Había momentos en los que la historia pasaba a un segundo plano, y lo importante era observar la ejecución, ver el momento concreto. Digamos que no contaban gran cosa, pero lo que contaban estaba bien contado y eran pequeños clips para llevarte al episodio 3. Eso fue un arma de doble filo también, como el sable de Darth Maul. ¿Por qué? Porque ahí, en esa miniserie, se presentó al general Grievous, que aparece en esta película, en La venganza de los Sith. Y el general Grievous en esa serie fue presentado como un ser diabólico, un villano muy destructivo, increíble, implacable. Y luego lo vemos en la película, y probablemente porque los efectos todavía no estaban a la altura de lo que se necesitaba, el personaje quedó un poco cojo. Digamos que tuvo un enfrentamiento épico con Obi-Wan Kenobi que no estuvo mal, pero podría haber sido mucho mejor. Y esta película, La venganza de los Sith, tiene un ritmazo. O sea, pasan cosas que no te enteras, ¿eh? Hay sucesos constantemente. Esto hace que sea un poco problemático en continuidad, porque Lucasfilm dice que solo transcurren 10 días a lo largo de esta película. Yo te digo, 10 días ni de broma, vamos. ¿Por qué? Por el embarazo de Padme. Padme está embarazada al principio de la película, se lo dice a Anakin, en una escena muy lograda. Annie, estoy embarazada. Muy bonita la escena.
pero ya debía estar embarazada de bastante. ¿Por qué? Porque básicamente cuando llega el final de la película la vemos dar a luz. Entonces, ¿de cuánto estaba embarazada Padme? ¿De 7, 8 meses? Es que no puede estar embarazada de menos. Pero también tengo que decir que disimula muy bien su barriga. A ver, yo he conocido a alguna mujer que estando embarazada lo disimulaba muy bien. De hecho, recuerdo una amiga que hasta el mes 7 o así ni se le notaba. A veces esto pasa. Pero claro, estar embarazada de mellizos, no gemelos, que la traducción ahí la liaron y dijeron gemelos. Y digo, no son gemelos. Gemelos tendrían que ser del mismo sexo, pero son niño y niña. Y que no se te note en tanto tiempo, la verdad es que se me hace raro. También es cierto que Padme llevaba una vida más de perfil bajo en aquel momento, pues pasaría por el Senado, pero no hacía gran cosa, aunque hay que decir que hay escenas eliminadas que afectan mucho al personaje de Padme, escenas eliminadas en las que se puede ver la forja de la rebelión. A ver, entiendo que aunque esto para nosotros sea interesante a nivel de lore, si el conflicto principal era la caída de Anakin Skywalker y de la República, igual ese adorno te quedaba un poco fuera de lugar, que es lo que le pasaba a las otras dos películas, que con tanto adorno de política muchas veces nos perdíamos de lo fundamental. Al llegar aquí a La venganza de los Sith, el guión es lo bastante inteligente como para centrarse en lo importante y tiene lastres. ¿Cuáles son esos lastres? Para empezar, que tiene que mantener lo de las películas anteriores. Eso no tendría por qué ser malo, pero claro, si en La amenaza fantasma nos describieron una vaga profecía sobre el elegido, pero que no sabemos quién profetizó esto, no sabemos quién hizo tal profecía, no sabemos en qué contexto ni en qué sentido, pues tenemos que mantener eso. Lo de los midiclorianos que no le gustó a la gente, pues bueno, hay que mantenerlo. Pero aún así, la película sabe jugar con esas cartas inteligentemente. El romance sigue siendo un problema, sigue siendo un tema no muy bien tratado, pero en esta película funciona. La química entre el reparto está bastante mejor y hay que decir que George Lucas, que no es nada dado a dirigir actores, no le gusta, se esforzó más en la dirección del reparto. En concreto, con Hayden Christensen trabajó bastante el personaje de Anakin y eso me gusta y el resultado general es muy bueno. Hayden Christensen está mejor como Anakin Skywalker que en el episodio 2. Ian McDiarmid está que lo borda, su transformación física de cómo va, pues al principio como el canciller, se hace el torpe, ¡ay, los droides me dan miedo! Cuando ya se desvela como el Lord Sith y saca el sable y pelea con Mace Windu, y luego más adelante le vemos con sus cicatrices, con esa cara casi demoníaca, cuando se ríe de forma psicopática. ¿Que hay que decir que está sobreactuado? Sí, está sobreactuado, pero también entiendo que después de tantos años ocultando tu identidad, cuando por fin puedes revelarte al mundo, pues es normal que pierdas un poco la cabeza. Además, George Lucas, la única dirección que le dio a Ian McDiarmid fue que no se contuviese en absoluto. Entonces, normal, la verdad es que el emperador está conseguidísimo el personaje. Y curiosamente, aunque es una película de acción y efectos especiales, es un blockbuster, no lo podemos negar, tiene muy buenos diálogos en según qué momentos, y los diálogos nunca han sido el fuerte de Lucas, y lo digo yo que soy su fan, le quiero mucho, pero es así. Tiene muy buenos diálogos de cómo Palpatine va manipulando a Anakin, cómo le va poniendo en contra del Consejo Jedi, porque a su vez el Consejo Jedi le está apartando de los temas importantes. En vez de incluirlo, de hacerle sentir que forma parte de ellos, le están excluyendo en todo lo que pueden. Obi-Wan está ahí, en un término medio, tratando de mediar entre Anakin y el Consejo. Entonces Anakin ve más cercano a Palpatine, que es quien se posiciona a su lado, hace como que es su amigo. Obi-Wan intenta hacer eso, pero también tiene que hacer de padre. Bueno, a ver, padre, más bien hermano mayor, se llevan muy pocos años, pero un hermano mayor te puede criticar algo. Y es un poco lo que le pasa a Anakin, que en Obi-Wan ve al petardo de su hermano mayor que le está diciendo cómo debe hacer las cosas, mientras que en Palpatine ve a una voz amable, a un amigo, a alguien que le escucha. Y ojo, Anakin sigue queriendo a Obi-Wan a lo largo de la película, pero hay una escena muy buena en la que podemos ver que, aunque se disculpa con él por haber sido arrogante, por no
haber sabido ser un mejor aprendiz. Es un momento en el que lo que él dice no se corresponde con lo que siente, se puede ver claramente. Intenta ser amable con Obi-Wan una última vez, porque los dos saben que no se van a volver a ver de la misma manera. O sea, es una escena muy buena y de la que se habla bastante poco. Incluso está bien trabajado el hecho de que cuando se despiden, Obi-Wan está en la luz y Anakin está en la oscuridad. Son detalles pequeños, pero que están ahí, que trabajan las escenas, que te hacen el conjunto mucho más creíble, más artístico, más poético y más bonito. Los excesos de CGI, para mí, se notan con algunos clones. Tengo que decir que los clones en esta trilogía son un problema visual en según qué momentos, porque es evidente que si tú quieres clones, no puedes contratar a 17 actores como los Stormtroopers y ponerlos todos. Es más difícil porque los clones tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, aunque podríamos habernos roto un poco más la cabeza y haber hecho un casting de quiero 20 actores o 35 actores o 47 actores que sean todos de este tamaño, que tengan esta complexión, pues bueno, entiendo que George Lucas optase por lo digital. Envejecieron regular esos clones, pero bueno, yo creo que es el tema más problemático en el CGI de la película, digamos, porque luego todo lo que vemos en el sistema Mustafar está súper bien hecho. El general Grievous yo creo que ha envejecido bastante bien. Tenemos también a Christopher Lee en la película, aunque muy poco, eso sí, hay que decirlo. Desde luego, tanto en las precuelas de Star Wars como en El Señor de los Anillos, es un personaje muy importante en la segunda entrega que, bueno, se lo ventilan nada más empezar la tercera. Y en La venganza de los Sith por lo menos lo vemos. Si tú ves El Señor de los Anillos, o ves la versión extendida, o te quedas sin saber qué le ha pasado a Saruman. Bueno, la escena que tiene me gusta mucho, y en ese sentido hay que valorar todo el prólogo de la película, que es muy bueno, ahí con los Jedi, bueno, con Anakin y con Obi-Wan rescatando al canciller con su escuadrón de clones. Además, el principio es como los de la trilogía original. Lo primero que vemos es un destructor de la República en este caso. Luego vemos a Anakin y Obi-Wan, las dos naves avanzando, y después vemos debajo todo el meollo, un gran batallón, es impresionante, se abre el plano, ves la guerra, es que estás en medio de las guerras clon, es muy inmersiva la escena, me gusta mucho. Y luego ves todo ese prólogo y es impresionante. Tienes una batalla de naves espaciales, tienes un rescate, tienes un malo grande y diabólico, tienes un duelo de sables láser, tienes rayos que... O sea, es que es puro Star Wars. Hasta el crítico de la nostalgia, que no le gustan las precuelas, lo dijo, que el inicio de esta película le encantó, que le pareció maravilloso. Claro, luego dijo que el resto de la película, pues algún momento tonto que había, le gustaba menos en comparación. Y en ese sentido yo tengo que decir que esta película tiene la virtud de que los momentos buenos superan a los malos. Hay otras películas en las que tú intentas elevarlas, empujarlas para arriba, estás ahí soplando, venga, sube, 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 pero a veces no lo consigues. O sea, a mí me pasa con la serie de Obi-Wan Kenobi. Yo con Obi-Wan Kenobi estaba ahí tratando de darle aire a la pobre, venga, haz bien esto, sube, venga, sí, pero no hubo manera con la serie de Obi-Wan Kenobi. En cambio aquí, aunque hay momentos malos, los buenos los superan por mucho. O sea, la Orden 66, madre mía, qué maravilla de escena, qué trágica, qué dramática es. O sea, hay un plano en el que vemos al recién transformado Darth Vader ahí, el joven Lord Sith, con un batallón de clones siguiéndole a atacar el templo. Ese plano fue tan impresionante que a Rian Johnson le encantó y lo replicó en su película, en Los Últimos Jedi. Él mismo lo ha dicho, que le gustó mucho y lo adaptó. Entonces, oye, yo apruebo perfectamente esa decisión. Y todo lo que es la Orden 66 está conseguidísima. Todo lo que es la batalla final me gusta mucho. Hay algunas cosas, algunos saltos de los Jedi que me parecen un poco exagerados o como que no me los creo demasiado, pero entiendo que la película pues también es fantasía, ciencia ficción, entra dentro un poco de lo que son sus coordenadas, vaya, no habría ningún problema. Y por lo demás, todo el descenso de Anakin Skywalker lo compro. Hay quien dice que lo compra mejor gracias a la serie de las Guerras Clon, que en cierto modo estuvo ahí para potenciar estos eventos. Puedo darles la razón hasta cierto punto.
La verdad es que las películas tenían a un personaje muy complejo con el que Hayden Christensen pudo jugar regular, porque la dirección interpretativa era la que era, y en el episodio 2 pues estaba todavía un poco flojito, no estaba en forma. En el episodio 3 ya está mucho mejor. Y eso funciona porque, para empezar, los diálogos son más inteligentes, están mejor construidos, las caras de ira de Anakin cuadran más con estas escenas. Desde luego su maldad está más justificada que en el ataque de los clones, que a veces parecía que era malvado porque quería ser arrogante, era un James Dean de la vida, ¿no? De hecho, George Lucas lo dijo, que necesitaba un actor que tuviese el aire de James Dean, algo por el estilo. Y todo su arco en Mustafar, de verdad, adoro esas escenas. Me parecen brillantes. Cuando se convierte en un Lord Sith y va encapuchado y empieza a matar a los líderes separatistas, está lleno de ira, está lleno de rabia, de resentimiento, pero ves que en el fondo lo que hay es... O sea, hay unas buenas intenciones, aunque lo que esté haciendo es terrible. Es un pacto faustiano con el demonio, en cierto modo. Es: voy a cometer actos atroces por salvar a mi amada. Y tampoco lo está disfrutando. Eso se puede ver magníficamente en esa escena en la que le vemos mirando el sol de Mustafar, un sol que se está ocultando, y él está en el balcón y está llorando. ¿Por qué está llorando en ese momento? Porque sabe que lo que ha hecho tiene consecuencias, sabe que ha cometido unos crímenes atroces, sabe que ha matado niños, que es un salvaje, que se ha convertido en un monstruo, y que aunque lo esté haciendo por un buen fin, el daño está hecho y ya no puede remediarlo. Esa luz que está contemplando jamás volverá a formar parte de él. O hay quien prefiere verlo desde el punto de vista de que es la luz que queda en el fondo de su alma, y eso que luego vemos en el retorno del Jedi. Lo podemos ver de las dos maneras, en ambos casos me gusta. Sí que es cierto que la corrupción llega a un momento en el que le lleva a la locura, cuando empieza a desconfiar de Padme, cree que ella y Obi-Wan han trazado un complot para eliminarlo, un complot para acabar con él. La verdad es que creo que eso sí que está peor conseguido. Y luego todo el duelo en Mustafar. Tengo una pega con ese duelo. Una pega bastante impopular, pero he de comentarla. En ese duelo, yo creo que Anakin, o ya Darth Vader, debería haber portado ya el sable rojo, porque eso haría un poco más fácil de seguir con la vista la escena. Tal y como está en la película, no queda mal, pero tú lo ves y dices, dos sables azules, o sea, veo como dos tipos moviéndose, pero con las luces azules. En ambos casos a veces me cuesta ver quién es quién. No pasa nada, es un detalle menor. La verdad es que la coreografía sigue muy bien trabajada, en eso esta trilogía jamás decepciona, y todo el duelo final me parece altamente emocional, y aunque busca ser espectacular, también busca ser emocional. Tenemos el momento de la altura me da ventaja. Por otra parte, en Coruscant están Yoda y Palpatine luchando a muerte de una forma terrible. Que bueno, sí que hay que decir que parece que Palpatine ha vencido a Yoda, pero no parece que estén muy desigualados en poder. O sea, Yoda elige exiliarse en ese momento porque cree que puede aportar más viviendo que sacrificándose. Pero esto yo creo que habría funcionado un poquito mejor si Palpatine hubiese estado mucho más roto de poder, si hubiera sido tan increíblemente invencible y monstruoso que Yoda hubiera dicho: mira, me tengo que retirar. Luego, en Mustafar, Obi-Wan tiene que acabar con su antiguo alumno, con su ex aprendiz, pero no se ve con fuerzas para hacerlo. O sea, le amputa las piernas y el brazo. O sea, en el momento de la altura me da ventaja, cuando Anakin está tan cegado por el odio y la ira, un odio y una ira que encima no sabe a quién dirigirlos. ¿Y de dónde vienen ese odio y esa ira? ¿Es odio e ira por todo lo que ha tenido que hacer? ¿Es odio e ira por aquello en lo que le han convertido? O sea, ¿es odio e ira porque no ha podido salvar a sus seres queridos? Es una mezcla de todo. Hay muchas preguntas en esa escena, y hay muchas preguntas en el momento en que dicen: no oses despreciar mi poder. Y luego, cuando ya está fatal, herido de muerte, con solo su brazo mecánico y que no le queda nada más,
le echa una mirada triste a Obi-Wan, cuando Obi-Wan le dice: tú eras el elegido, el que destruiría a los Sith, no el que se uniría a ellos, el que vendría a devolver el equilibrio a la fuerza, no a hundirle en la oscuridad. Desde luego a Ewan McGregor le suena mucho más emotivo y a Daniel García aquí en España, ya ni os cuento. Es muy bonita y muy triste esa escena. Y tengo que deciros que si leéis o la versión novelada o al menos el álbum de la película, se puede ver como Anakin le hacía un gesto de Obi-Wan, ayúdame. Bueno, en la película no se lo dice, simplemente le echa una mirada triste porque ve a un hermano cuya confianza ha perdido. Y me parece que es un detalle muy bien implementado en la escena. Después vemos a Anakin sufriendo, o sea, se quema por completo. Obi-Wan, que tenía que rematarlo, no se atreve a hacerlo y piensa, bueno, pues las llamas terminarán mi trabajo. Y luego ya de cara al final tenemos la mítica escena de nacimiento y renacimiento, en la que Padme ha de morir en el parto, dando a luz a una nueva esperanza, al tiempo que Darth Vader surge con el icónico traje que todos conocemos. O sea, el Imperio se encarga de su mantenimiento, el emperador le asegura un soporte vital en forma de ese traje tan terrorífico. Cuando se levanta, lo primero que dice es: ¿dónde está Padme? Porque aún queda humanidad en él a pesar de todo. Esa es la humanidad que queda. Y esa es la humanidad de la que se despide. Y mucha gente se burla de que Vader grite ¡no!, porque les parece muy ridículo. Bueno, les puedo dar la razón en que igual es un poco exagerada la situación, igual es un poco shakespeariana casi, pero George Lucas buscaba una tragedia. Y realmente con ese no, lo que está haciendo es matar por completo a Anakin Skywalker, reconocer que a partir de ahora será esclavo del emperador, que es lo único que le queda en la vida. Es una película que acaba mal, pero aún así nos promete una nueva esperanza. El final es altamente emotivo. Creo que podría haber estado mejor si hubiesen dejado... Rick McCallum, el productor, lo quería. Que hubiesen dejado la escena de Yoda yendo a Dagobah. Pero bueno, vimos el pacto entre Yoda, Bail Organa y Obi-Wan. Bail Organa decía que se quedaba con la niña, que llevaba tiempo queriendo adoptar a una y bueno, que se iba a sentir muy querida con los Organa. Encima suena en ese momento el tema de Leia, es precioso, de verdad. También suena el tema de Luke, cuando Obi-Wan lleva a Luke con sus tíos y luego pues vemos hasta una puesta de soles binaria mientras Owen y Beru miran al infinito. Ojalá hubiesen trabajado más a estos personajes en las precuelas, pero nos corresponde homenajear la película por lo que fue y no lo que pudo haber sido. Y mientras tanto, el emperador está junto a Darth Vader, aparece el gobernador Tarkin y contemplan la construcción de la Estrella de la Muerte. La galaxia va a sufrir una época de terror, va a pasar por sus peores momentos, pero aún así, en las regiones, bueno, iba a decir en las regiones desconocidas, pero eso es un término del lore, en fin, en Alderaan y en el borde exterior, se estaba forjando una nueva esperanza, algo que ni el emperador ni Vader podían sospechar en ese momento, pero algo que a la larga supondría la caída del imperio y el renacimiento de una rebelión, el nacimiento de una época de luz y esperanza. Es todo lo que puedo deciros por La venganza de los Sith. Si no la habéis visto, no sé qué hacéis con vuestra vida, es una de mis películas favoritas. No es mi favorita de Star Wars, pero está entre ellas. Y si la habéis visto, echadle un vistazo de nuevo. Estoy seguro de que os sorprenderá, os apasionará y puede que hasta os haga llorar en algún momento. Es todo por los 20 años de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, una de las mejores películas que jamás ha dirigido George Lucas. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!